Hola, zaragocistas. Otro empate en Alcorcón y no con una sensación tan mala como Novenelda, pero sí que me dio la sensación que si o Real Zaragoza ese apretado una mica más, pues podría haber ganado, porque a la fin del partido, sin fer guay de cosa, sí que ya el Alcorcón no salía, no feba ningún contraataque y con poca cosa a Zaragoza pues rondó el área y dio gol y tenía dos ocasiones muy esclateras y bueno, pues somos ahora en un Inte que también pende dos fichajes, pero que a temporada puede estar una más en la mellada tabla o si se incierta y el equipo va en talto, pues fer un poder por entrar en el playoff. Pero bueno, o juego pues me pareció que no tenía la ambición suficiente como para ganar y que ya era un partido importante y no sé, tienes una motivación de ver a 2000 personas, bueno, no sé cuántas y llegan, pero unos cientos de Zaragoza y en Alcorcón y cada vegada que se puede y me pienso pues que con eso pues ha de salir el equipo con más ambición y a hincharse o césped. Pero bueno, salimos una mica pues a ver qué pasa y no sé, tampoco no entendí guay los cambios. Más todos los cambios en el minuto 90 pues no sé si son para perder el tiempo ya o no sé, pero para yo o partido demandaba una otra cosa y he criticado a Vallejo a que mejor le defiendo una mica más, pero también pues unos jugadores con habilidad pues probar, porque o juego directo pues me pienso que al Alcorcón estoy pro cómodo todo partido que a no lleva voy de cosa y me duele, pero acaba de salir de una lesión y más que más no llegue lo que faiga ahora porque en cada día muy tocho ven, sino precisamente eso que ha debutado muy joven y qué desarrollo físico tiene y por qué se lesiona tanto, más que más lesión muscular. Pues ya vegadas que chen que debuta chovena, pues si no había una preparación adecuada, pues tienen problemas físicos y no sé si son llevo caso, pero entre esto y que se ha estancado, pues me pienso que calque y torne vaquis antes con antes y bueno, y ver qué se puede hacer esta temporada. Una cosa que sí que me fació hoy fue que continuase Luis López, porque lleva dito que, pues que me parece injusto que ahora siga o cuarteno central, o Zaler, y no hace todas las cosas mal como para no jugar. Y que su comportamiento pues siempre ha estado bien, correcto, nunca nos ha dado un problema y ya como veterano del equipo pues también se fa sentir la suya presencia en las declaraciones y que siempre que sale pues nos rinde bien. Porque ya pues tenía unos zaques partidos que si haya ya le ganan los balones aéreos que lleva suyo punto fuerte pues en la restada cosas pues ya sabemos que no tienen mucha facilidad. Pero bueno, también TH con los fichajes, pero lo partido de Alcorcón, pues esa sensación de que si o Zaragoza
mete una velocidad más antes, no nomás os pagues minutos, pues no sé si podría haber ganado, pero te quedas con esa sensación y con esta milla de puntos puesta pues para mantenerse sin igual de problema. Me pienso que el Entecrítico ya se pasó con tantos partidos sin ganar, pero si metes una secuencia de los tales 10, 15 partidos hemos ganado muy poco, como para aspirar a ver cosa más, y que este proyecto pues sabemos que llega a medio plazo. Ya somos en el segundo año con Cordero, y bueno, sí que habrá una base mejor tal año venien, y bueno, pues sin hacer una plantilla y que un año pues las cosas salgan bien. Me pienso que también este año se ha feito sentir muchísimo las lesiones, y que el equipo a la fin pues no da para mucho más, pero había una base que me pienso que es buena para los años venientes. No doy por perdida esta temporada, pero sí que hay que tener más ambición, y que los partidos, y quieres luchar por o playoff, cal salir a jugarlos con más ambición y a ganar, y no esperar qué es lo que pasa. Vaya bueno.